¿Cómo están? En esta oportunidad vamos a analizar o estudiar lo que es el coeficiente de fugacidad y la fugacidad de compuestos puros. A eso me refiero que pueden ser gases o líquidos o estar en una mezcla líquido-vapor. Para lo cual vamos a empezar definiendo el coeficiente de fugacidad. El coeficiente de fugacidad, al igual que la fugacidad, ambos son propiedades que se emplean para estudiar los gases reales. Esto debido a que ustedes saben muy bien el comportamiento de un gas ideal. Asumimos generalmente en la mayoría de los casos un comportamiento ideal, cuando en la realidad, en la constante de equilibrio que se debería trabajar a partir de la ecuación de Gibbs, se debería trabajar con la fugacidad de cada componente, fugacidad parcial. Y se puede decir que este coeficiente de fugacidad es una corrección para poder hallar en realidad la verdadera presión parcial efectiva del gas. Dicho eso, lo primero que tienen que tener a la mano para este video es un libro de propiedades termodinámicas del Reynolds. Por favor, entonces pueden pausar el video, ir a traer su texto, porque lamentablemente en digital no lo tengo y no vamos a poder visualizar las tablas. Entonces ellos sí tienen que estar con su texto en mano al lado del video para que puedan comparar todos los datos que se les va a ir mencionando respectivamente. Dicho eso, empezamos. El coeficiente de fugacidad, como ya les indiqué, es una corrección del desviamiento para un gas real. Este coeficiente de fugacidad, su forma de calcular, hay varias. Una es el método virial, que la van a ver a partir de la ecuación con Z, me refiero, con el factor de compresibilidad. Van a ver un poco de la introducción en clases. Pero a partir de esa nacen estas tres métodos o tres ecuaciones que vamos a trabajar. Entonces estas tres ecuaciones son las siguientes. El coeficiente de fugacidad es el que más va a variar. La fugacidad no es nada más que el coeficiente de fugacidad multiplicado por la presión, si fuera gas, o por la presión de vapor, si fuera líquido. Entonces nos vamos a centrar primero en el coeficiente de fugacidad, que ese es el que nos va a costar calcular. Cuando hablamos de un gas o vapor sobrecalentado, me estoy refiriendo que este compuesto está por encima de la campana. Ustedes ya han visto en termodinámica 1 los diagramas de Molière que tienen en las tablas del Reynolds en su texto, donde por encima de la campana el compuesto se encuentra en estado de vapor sobrecalentado saturado. Entonces hay tres métodos. El primero, que es el más largo, es utilizando las tablas de vapor. Eso quiere decir su libro del Reynolds, que deben tener a mano, donde tienen que integrar el logaritmo de la fugacidad. El coeficiente de fugacidad se lo simboliza con este símbolo griego, que es igual a la integral desde la presión mínima de tablas hasta la presión de datos. O sea, que si me dijera calcular fugacidad a 100 bares, entonces sería esa presión, y desde la presión mínima que yo tenga en tablas. Este volumen es volumen del gas sobre RT menos 1 sobre P por la derivada de la presión. ¿Cómo voy a integrar? Integrar numéricamente, porque yo tengo una tabla de datos, y a partir de una integración numérica yo puedo hallar el coeficiente de fugacidad. Presión asterisco es la presión mínima de tablas a la temperatura que me soliciten. R es la constante universal de los gases expresada en las unidades adecuadas, porque sabemos que el volumen molar está en kilogramos por metro cúbico y la presión generalmente está en kilopascales. Entonces, viendo esas unidades, el R tiene que estar en unidades específicas para no cometer errores. ¿Cuál es la diferencia cuando hablo de un líquido? Utilizo la misma expresión. Lo que difiere es que voy a integrar en un líquido desde la presión mínima de tablas hasta la presión de vapor de ese líquido, pero la presión de vapor a la temperatura dada. Entonces es la única diferencia. En un gas integro hasta la presión que me pide, en un líquido hasta la presión de vapor. No me interesa la presión, en otras palabras, del compuesto, porque sabemos que los líquidos son incompresibles. Puede ser líquido o mezcla líquido-vapor. O sea, me refiero cuando esté el compuesto que me pida sus parámetros fuera de la campana, pero en el lado anterior, donde las isotermas son rectas, o dentro de la campana. Eso me refiero líquido, mezcla, líquido, vapor. Cuando digo gas o vapor sobrecalentado, me refiero fuera de la campana, por encima del punto crítico, donde sé que está en estado gaseoso. El otro método es el método de Lie-Kessler, que este sí es un método sencillo de utilizar, que me dice que el coeficiente de fugacidad es el coeficiente de fugacidad 0 más el coeficiente de fugacidad 1 por W, que es lo mismo para ambos casos. ¿Cuál es la diferencia? Cuando son gases, trabajo con la presión y la temperatura dada, pero cuando son líquidos, trabajo con la temperatura y la presión de vapor a esta temperatura. Entonces yo tengo que trabajar con la presión de vapor, que voy a calcular a la temperatura dada. Voy a sacar estos datos de qué tablas, porque para hallar
o este símbolo griego que es coeficiente de fugacidad 0 y 1, porque W ya puedo sacar de las tablas del rate que tengo de cada compuesto. Si no, puedo estimar, que ya han visto en termodinámica 1. El coeficiente de fugacidad 0 y 1 saco en función de la presión y temperatura reducida. Por eso necesito tener eso. ¿Dónde están esas tablas? Hay tablas y gráficos. Ahorita les voy a mostrar las tablas que les he mandado al grupo, que es en el Smith-Bagnes, en el libro de termodinámica, en el apéndice E, donde, si se fijan, aquí está coeficiente de fugacidad 0, presión reducida, temperatura reducida, el 1, el 0 y el 1, a presiones distintas, ¿no? Entonces, a partir de esto, interpolando, yo puedo determinar coeficiente de fugacidad 0 y el 1. Entonces, puedo utilizar por el momento las tablas del Smith-Bagnes. Cuando una vez retornemos a la normalidad, se sacan copia de las gráficas, porque también existen gráficas que es un poco más fácil de leer. Ahora, en el caso me dirán de líquidos, pero no tengo la presión de vapor reducida. Es lo mismo que la presión. O sea, la presión reducida, se fijan en el Smith-Bagnes, en la parte superior es presión reducida. Cuando me toque para líquidos, es lo mismo, presión reducida, presión de vapor reducida. Ahora, la tercera ecuación es la ecuación virial, que es a partir de beta, que es el segundo coeficiente virial. Obviamente ustedes saben que a veces aquí hay más beta 2, que es la tercera constante, que no es tan necesaria. Generalmente aproximamos que es próximo a 0, por eso no está. Y generalmente se trabaja con esta expresión, si revisan la mayoría de las bibliografías. Obviamente, si quieren, lo pueden sumar más B2 para ver cuánta es la significancia o el aporte. Saben, B0 y B1 están en función solamente de la temperatura reducida, pero necesito también la presión reducida porque está multiplicando aquí, ¿no? Entonces, ¿cuál es la que cambia de gas y líquido? Cuando es gas, trabajo con la presión de dato. Cuando es líquido, trabajo con la presión de vapor a la temperatura dada. Entonces, lo único que cambia, ¿no? En vez de presión reducida, va a ser presión de vapor reducida. En vez de presión, va a ser presión de vapor. Eso es lo único que cambia en gases y líquidos. La fugacidad, ¿cómo que se define? La fugacidad no es nada más que la multiplicación. Si hablo de un líquido o de mezcla de vapor líquido, que es clarito, es el coeficiente de fugacidad por la presión de vapor por el factor de Poynting. Este factor de Poynting se lo define como el exponencial del integral, desde la presión de vapor hasta la presión de dato del volumen líquido sobre dt por el diferencial de P, donde la presión de vapor tiene que ser a la temperatura solicitada. Me va a decir a qué temperatura quiere que yo haya el coeficiente. Y el factor de Poynting, por lo general, esta F se lo supone 1, porque generalmente sale ese valor, sale 0.90 y pico, 0.80 y pico, o 1.01, 1.1, entonces es próximo a 1, por eso yo puedo suponer que es 1. Ahora, si es gas o vapor sobrecalentado, es más sencillo, porque no tengo que dar ningún factor de Poynting, directamente la fugacidad es igual al coeficiente de fugacidad por la presión. ¿Y esa presión cuál es? La que me da de dato, ¿no? La presión a la cual me pide la fugacidad. Entonces, se fijan, este coeficiente, si este coeficiente de fugacidad fuera 1, la fugacidad debería ser igual a la presión de dato. Entonces ahí es donde va esa corrección, ¿no? Este coeficiente de fugacidad me corrige el comportamiento real del gas. Entonces, empezando eso, vamos a hacer dos ejercicios. El primero vamos a trabajar con este ejercicio, donde me dice estimar la fugacidad del refrigerante 12 a 1 megapascal y 500 Kelvin, según las tablas de vapor, inciso A, inciso B, los diagramas del coeficiente de fugacidad de Lee-Kessler, e inciso C, la ecuación virial. Primero voy a verificar el compuesto en qué estado está. Está en estado líquido, está en estado gaseoso, está en un equilibrio líquido-vapor. Eso tengo que verificar. ¿Y cómo voy a verificar? Me voy a mis tablas de Reynolds y busco el refrigerante 12. Por eso les he dicho que se alisten sus tablas. El refrigerante 12, entonces vamos a ir buscando. Que está en la página número 72. Entonces lo primero que voy a hacer, me voy a ir a la gráfica, que es lo más fácil de ver, y voy a fijarme en la campana, en qué estado está. Entonces me fijo a 1 megapascal y a 500 Kelvin. Si me doy cuenta, está fuera de la campana. Eso quiere decir que está en estado de gas o de vapor sobrecalentado. Entonces, como está en estado gaseoso, yo sé que la fugacidad va a ser igual al coeficiente de fugacidad por la presión total. Lo que varía en cada inciso en realidad será el coeficiente de fugacidad, por lo cual eso debemos calcular por los tres métodos que nos piden.
Correcto, el coeficiente de fugacidad es lo único que cambia. La fugacidad es esta únicamente. En cambio, el coeficiente yo puedo determinar por varios métodos o modelos. El inciso A me dice de acuerdo a la presión y tabla y temperatura dadas, me dice con las tablas de vapor. Entonces yo del refrigerante 12 tengo una gráfica, pero también tengo tablas. Tengo tablas dentro de la campana, que son las primeras en la página 72, y después tengo tablas de vapor o gas saturado en la página 74. Como yo sé que está en estado gaseoso, debo ir a la página 74. Entonces, de acuerdo a la fórmula, es desde la presión mínima en tablas hasta la presión de dato. ¿Cuál es la presión que me pide? A 1 megapascal. ¿Cuál es la presión mínima? Entonces me fijo a 500 Kelvin, busco a 500 Kelvin y desde qué presión tengo. A 500 Kelvin tengo desde una presión de 0,02, después tengo 0,03, 0,04, 0,05, 0,07, 0,10, 1325, así hasta 1. Entonces tengo la presión mínima que tengo en tablas es 0,02. Entonces 0,02 megapascales. Aquí está. ¿Qué más? Hallo RT, porque la temperatura es una constante. El R es 8,314 que conozco. Divido su peso molecular del refrigerante 12. ¿Cómo yo sé? Está en el apéndice. Al inicio de su texto, ustedes tienen la nómina de compuestos. Y en la tercera página, en la segunda, y tienes refrigerante 12. Me dice que el peso molecular es 120,9. 120,9 o 121 los que quieran redondear. Lo llevo a kilogramos, después lo llevo a megapascales y lo multiplico por la temperatura. Y tengo el R por T, que es una constante en las unidades que quiero. Porque yo sé que la presión va a trabajar en megapascales y el volumen es de metros cúbicos por cada kilogramo. Después, ¿qué es lo que hago? Saco de mis tablas a 500 Kelvin los datos. Yo lo que he decidido sacar es saltado 1. Ustedes pueden sacar todos, generalmente a veces el ingeniero les exige todos, pero va a ser muy tedioso porque van a tener más de 15 datos. Si quieren lo pueden hacer con el total o si quieren saltado 1. La precisión va a ser casi similar. Entonces yo he sacado para 0,02 y la temperatura de 500. Lo único que he sacado es B, el volumen del gas, porque estas tablas son para gas. De una presión de 0,02 y 500, el volumen es 1,718, que está ahí. A 0,04 y 500, el volumen es 0,8582. A 0,07, así sucesivamente, le saca estos valores hasta llegar a qué presión, a lo que me pide, que es la presión de 1 megapascal, porque hasta esa presión me pide. Ahora, para poder utilizar el método de sin sum 1/3, que es el método integral, la distancia entre cada punto de X debe ser constante. Eso que sí, la distancia entre P de aquí a aquí debería ser constante. Por lo tanto voy a hallar esa distancia, que lo denomino H, y H va a ser B menos A dividido entre R. Por lo general N son 10 datos, pueden ser 16, puede ser 20, cualquier número par por si acaso. 10 es para que no sea muy tedioso en el cálculo, entonces digo 10. ¿Cuál es el valor de B? El último, que sería 1. ¿Cuál es el valor de A? El primero, 0,02. Y hallo H, que es 0,098. Escogemos el número de datos n, que igual debe ser 10 por lo general. También a es el primer valor de p o el límite inferior del integral, y b es el límite superior del integral o el último valor de p. También con ese nuevo h tengo que hallar mi nueva tabla. ¿Y eso qué implica? Que a la presión que yo tengo al iniciar voy a ir sumando h. A la primera 0,02 le sumo h 0,118. Le sumo h 0,216, le sumo h, le sumo h, le sumo h, hasta que tenga la presión de 1. ¿Cuántos datos tengo? 11 en realidad, porque parto desde 0 hasta 10. 11 datos. Exactamente. ¿Cómo hallo ahora estos? Yo tengo al menos un método que es un poco más exacto, pero con el ingeniero también hacen unas suposiciones que no están tan mal, no está dentro de lo malo. Lo primero que yo hago es que hallo por regresión, ajusto esta tablita anterior que está resaltada a un modelo. Meto a mi calculadora en X, lo que sería el volumen. No, en X he colocado la presión y en Y he colocado el volumen. En X, presión, Y, volumen. X, Y, X, Y. O pueden colocar al revés, es indistinto. Si ustedes colocan en X y en Y estos datos de aquí que están resaltados, y les sale el coeficiente de correlación cuando es lineal,
0,99999 o menos 0,9999, quiere decir que estos datos se ajustan a un modelo lineal. Yo en mi caso he ajustado estos datos a un modelo y se me ajusta un modelo potencial. Por eso está aquí. A un modelo potencial, que este es el modelo potencial. Y es igual a A por X elevado a B. Que en mi caso sería Y lo he llamado al volumen y X lo he llamado a la presión. Y me sale el coeficiente de correlación de menos 0,9999917. Entonces con eso, ¿qué es lo que hago? A y B e interpolo como en físico-química. Pido para 0,118. ¿Qué coloco? X o Y. Y sombrerito. Coloco Y sombrerito, me bota esto. Para 0,216, ¿qué coloco? Y sombrerito, me bota este. Y así sucesivamente hasta sacar todas esta tabla de datos. El único que se mantiene es el primero y el último dato. Después todos los demás voy sacando. Este es un poco más exacto. El método que pueden manejar con el ingeniero es la interpolación entre dos puntos. Eso quiere decir, entre 0,02 y 0,04 están ¿cuáles valores? Está hasta aquí. Estos tres valores resaltados están dentro de estos dos. Entonces a mi calculadora coloco estos dos datitos, ajusto entre esos dos un modelo lineal e interpolo y hallo estos otros. Después cambio los datos y coloco estos dos si quieren, 0,04 y 0,07 e interpolo este valor hasta aquí, otros 3 puntos. Y así sucesivamente. O sea, esto puede ser una interpolación entre dos puntos o como yo lo he hecho ajustando todos los datos a un modelo. Deberían no variar mucho las respuestas. Obviamente estos datos tal vez puedan diferir, pero la respuesta final no va a variar mucho, significativamente. Les recomiendo que en modo de práctica hagan ustedes de la forma lineal entre dos puntos y comparen con el resultado final. Una vez que hago eso, yo ya tengo mi tabla de datos. Yo sé que la integral se define como la integral desde A hasta B de la función f de x por dx. ¿Qué es f de x? Es esto. ¿Qué es x? La presión. Entonces, calculo una nueva tabla. Yo tengo mis 11 datos, x, que le doy a la presión, y esto. Pero en realidad ahora f de x es esto. Todo esto que está aquí. Entonces calculo. RT ya sacado hace rato. La presión tengo para cada punto. Y calculo toda esta ecuación, la función. Y me bota esta tabla de datos. Desde 0 hasta 10. Yo sé que el método de Simpson me dice hallar A, que es la suma del primero más el último valor, hallar la sumatoria de B, que es impares, y la sumatoria de C, que son pares. ¿Cuál es el primer y el último valor? Este es el primer valor, este es el último valor. B, sumatoria de los impares. El 1, el 3, el 5, el 7 y el 9. Y después el otro de los pares, sin tomar en cuenta los que he tomado antes. Y sé que el integral por el método de Simpson va a ser igual a h tercios, a más 4b más 2c. H ya tengo, a y hallado, b y hallado, c y hallado. Hallo la integral. Y la integral aquí era igual al logaritmo de phi, o logaritmo de coeficiente de fugacidad. Entonces, hallo el coeficiente de fugacidad, que va a ser el exponencial de eso, porque elimino el logaritmo. Y me sale que es 0,9575. Como sé que es gas, la fugacidad entonces llegaría a ser al coeficiente de fugacidad por la presión. Y la presión, como es gas, es de 1 megapascal. Por lo tanto, la fugacidad sale 0,9575 megapascales, porque tiene unidad de presión. Ahora el inciso B, hago con el método, la fórmula de Lee-Kessler. Este método es más sencillo, más fácil. Donde, ¿qué es lo que yo sé? Primero tengo que hallar Φ0 y Φ1 a partir de la presión y la temperatura reducida. Entonces hallo la presión reducida, la temperatura reducida. Ahí está, la presión reducida sale 0,2427, la temperatura reducida 1,3. Y de las tablas de Reynolds de la página 4, saco la presión y temperatura reducida del refrigerante 2. La página 4, ¿cuál es? Del apéndice y atrasitos. Ahí tengo yo la presión crítica y temperatura crítica de cada compuesto de esta tabla. En el Reynolds, no estoy hablando en el rate por si acaso. También podría buscar en el rate, pero sabiendo la estructura del refrigerante 12. Porque puede que exista más de un compuesto con esa misma fórmula, se puede decir. Entonces voy a sacar el Φ0 y el Φ1 de las tablas de Lee-Kessler. Para eso me voy, aquí está el diagramita, incluso los he colocado, a lo que es al apéndice E del Smith-Wagness.
Interpolo entre 0,2 y 0,4 para una temperatura reducida de 1.3. Interpolo entre estos dos puntos y me sale Φ0. Interpolo entre estos dos puntos y me sale Φ1, que son estos dos valores. W saco porque sé que es el compuesto número 91. Cuidado que se confunda, pues les vuelvo a recalcar por la fórmula molecular. Por eso tienen su lista de los 600 compuestos, su estructura, ¿no? W saco del número. Si no tuviera, el W tengo que estimar por los métodos que he visto en termodinámica 1. Y hallo el cociente de fugacidad, donde la fugacidad llegaría a ser el cociente de fugacidad multiplicado por la presión y sería 0,9673 megapascales. Ahora el inciso C. El otro método es el método virial, que es igual sencillo, solamente que la precisión ahí habla un poco más de error, ¿no? B0, esta es la ecuación que está en su libro. En el rate está por si acaso esta ecuación, para que los que recuerden, han visto en el termo 1. Reemplazo, hallo la temperatura que ya tenía en el inciso B, hallo B0, hallo B1, reemplazo, hallo logaritmo, reemplazo, calculo y me sale que la fugacidad va a ser 0,9774 megapascales. Así de sencillo. Entonces el único que es largo es el método de las tablas de vapor, o las tablas de Reynolds, que sería cualquiera de las dos. El otro ejercicio que vamos a hacer nos dice: utilice las tablas de propiedades termodinámicas del amoníaco. Entre paréntesis les explica Reynolds. Si no me dijera, tengo que ver que esté en el Reynolds. Y el método de Simpson para estimar la fugacidad a 1 megapascal y 250 Kelvin. Entonces yo me voy a mi libro de Reynolds y busco el amoníaco. Busco el amoníaco. Que está en la página número 12. Entonces busco el amoníaco y me voy a la gráfica del amoníaco, que está en la página 18. Y me fijo, a 1 megapascal y 250 Kelvin, ¿en qué estado está? 1 megapascal y 250 Kelvin. Si se fijan, está fuera de la campana, pero está al otro lado. Eso quiere decir que estén como líquido saturado. Porque 260 hay, pero después de 260 está 250, más abajo. Más a 240, está en medio de estos dos, 250. Entonces está fuera de la campana, pero está en la región de líquido saturado. Entonces en este caso ahora es líquido. Yo sé que la fugacidad del líquido es igual al coeficiente de fugacidad por la presión de vapor por el factor de Poynting. Entonces, como yo sé que el estado está en estado líquido, hallo por el método de las tablas, que es el único que me pide. Integro desde la presión mínima de las tablas hasta la presión de vapor. Entonces, cuando esté en estado líquido, yo me voy a las tablas dentro de la campana, que son las primeritas en la página 2. Entonces voy a mis tablas dentro de la campana y me fijo cuál es la presión mínima de tablas que tengo. Que si me doy cuenta es 0,08644. Yo trabajo con la primera. Alguien podría trabajar con la segunda así y decirme, Aldo, pero en la segunda es 0,010 también. Les debería salir desde un valor. No va a variar mucho. Entonces yo trabajo con 0,008644. Yo trabajo con la primera tabla de la página 12. Hallo RT, todo esto, lo mismo que he hecho hace rato. Llevo a las unidades correctas. La presión de vapor, esta temperatura, esto como he calculado. Porque a qué temperatura me pide el ejercicio, a 250 Kelvin. Estas tablas de la página 12, chicos, son las presiones de vapor a distintas temperaturas. Entonces a 250 Kelvin, si yo me fijo en las tablas, sería interpolando entre 248 y 252. Y eso interpolando me sale 0,1649. No vale la pena que utilicen las ecuaciones del rate. Si alguien quiere utilizar, va al rate, se fija el amoníaco que compuesto es, se fija qué ecuación es, halla las constantes, reemplaza la temperatura y halla la presión de vapor. Pero si no, directamente estas tablas del equilibrio líquido-vapor son las tablas como lo dice en el equilibrio líquido-vapor. Por lo tanto es la presión de vapor a distintas temperaturas. Y directamente yo saco de ahí. Entonces saco mis tablas.
Saco mi tablita que trabajo con la primera. Alguien puede trabajar con la segunda, con la página 13. Sí, va a cambiar obviamente estos datos, va a cambiar, pero el resultado no debería cambiar. Entonces empiezo desde la presión mínima en tabla 0,008644 hasta la presión a la temperatura dada, la presión de vapor, que es 0,1649, porque es a la presión de 250 Kelvin. Y copio VG de mis tabs. El primero es 1124, 6,548 y así sucesivamente. Por el método de Simpson sé que el H tiene que ser constante, B menos A, aquí está, dividido entre N 10 datos, hallo H. Después hallo mi nueva tabla. ¿Cómo hallo? Ajusto estos datos, los primeros que tengo, a un modelo. Yo he ajustado un modelo potencial y me ha dado una exactitud precisa, excelente, menos 0,999999. Alguien puede hacer entre dos puntos interpolación, como les enseñé en IGB, tal vez con una ecuación o con su calculadora, una ecuación lineal. Entre dos puntos, les digo, cuidado que me metan todo, porque no les va a salir esa precisión con lineal, todos los datos les va a salir menor. Y interpolan y hallan estos valores. Van hallando estos valores, calculando. Una vez que hacen eso, sé que el integral es todo esto. Hallo entonces este valor. Hallo todo este valor. Hallo A, hallo B, hallo C. La integral va a ser h tercios A más 4B más 2C. Este es igual y el coeficiente de fugacidad sale 0,6807. Ya tengo el coeficiente de fugacidad. Ahora aquí va lo siguiente. Ahora, para hallar el factor de Poynting, ustedes pueden suponer igual a 1. Aquí dice, puedo suponer igual a 1. Por eso puedo despreciar y decir que vale 1. Por eso en el examen pregunten. Entonces en el examen le consultan al ingeniero, ¿podemos suponer el factor de Poynting igual a 1? Si les dice sí, mejor, porque aquí ya se me libra esto y todo esto vale 1. Y directamente la fugacidad va a ser el coeficiente por la presión de vapor. Pero en caso de que les diga no, entonces tengo que calcular el coeficiente del factor de Poynting, que es la integral. El RT ya hallado hace rato, que es el mismo, no cambia. Pero ahora tengo que utilizar, ¿qué tablas voy a utilizar? Me dice desde la presión de vapor hasta la presión del gas. Pero esta vez me dice aquí en la ecuación, si se fijan, volumen del líquido. En el otro era volumen del gas. Entonces sigo en las tablas del equilibrio líquido-vapor de la página 12. Y desde la presión de vapor, que yo he sacado 0,1649, hasta la presión de datos. ¿Hasta qué presión me pedía? 1 megapascal. Entonces desde 0,16 hasta 1 megapascal tengo hartos datos. Yo lo he redondeado y he escogido solamente unos 5. Y si se fijan allá en distintos valores, 0.24, 0.24, 0.36. En este caso, si yo me doy cuenta ahorita, he utilizado lo que es la tabla de la página 13. ¿Por qué? Porque ya tengo la tabla 13, empiezan por la presión. En la tabla 12 empiezan por la temperatura. ¿Pueden seguir con la tabla 12? Sí, pueden seguir. Les vuelvo a recalcar, no va a afectar en nada. Pero yo he dicho mejor cambiar en la página 13. Y empezó la presión de vapor, después 0.24, 0.36, 0.48. He seguido saltando los datos, porque si no serían hartos datos. Y he tomado BF, que es el volumen del líquido. Ya no tomo BG. Entonces voy sacando. Para 0.24, BF es 0,01520. Para 0.36, 0,01551. Para 0.48, 0,01576. Así hasta 1, que es la presión del dato. Otra vez vuelvo a hallar un H constante. 10 datos. Interpolo, lo ajusto, he vuelto a ajustar un polinomio, o mejor dicho, en aquí un modelo potencial, porque estos datos se ajustan a un modelo potencial, porque más se me asemeja un modelo potencial, no un modelo lineal, y me sale un R de 0,996, casi preciso. Hallo mi nueva tabla de datos con los 10. Sé que el integral es todo esto. Aquí tengo toda la ecuación. A, B, C, donde sé que el integral es h tercios, A más 4B más 12. Y el factor de Poynting va a ser igual a todo esto que era la integral, que es aliado 0,10. Y el factor de Poynting me sale 1,11. Ven que les he dicho que es próximo a 1. Entonces es como que me estuviera jugando, perdiendo el tiempo. Directamente ustedes pueden suponer que este factor de Poynting era 1 y ya podía calcular que la fugacidad es el coeficiente de fugacidad por la presión de vapor. Y hallo la fugacidad que es 0,1135 megapascales. Entonces, en conclusión,
Cuando hable de líquidos, trabajo con la presión de vapor. Cuando hablo de gases, trabajo con la presión del dato. ¿Podría hacer este ejercicio por los otros dos métodos, Virial y Kessler? Sí. Pueden a modo de practicar hacer y calcular con esos dos métodos más. Entonces con eso, chicos, concluimos este capítulo, que es muy importante, siempre entra. Entonces vayan dando ustedes datos, porque al menos en la integral es donde tienen que tener agilidad. Existen también algunos programas en internet para su HP50G, Prime y Texas, con los cuales a veces les va a ser más rápido o agilizar lo que son los cálculos, ¿no? O sea, ya les bota a ver la tabla. Obviamente, si en el examen utilizan directo y no hacen paso a paso, el ingeniero a veces les coloca mal. Entonces, más allá de eso, ustedes tienen que justificar cómo han hecho el ejercicio. Y por eso es mejor hagan una secuencia ordenado para que les coloquen una buena nota. Alguna duda o consulta mediante el grupo de WhatsApp. Y por favor trabajen, practiquen